porque la idea no es atacar, yo no quiero atacar de pronto a alguien que esté viendo el video y diga yo practico yoga. O sea, ahorita que tenemos tantos problemas con la cuestión de la salud mental, el yoga se volvió una opción para eso. Pero suele pasar que cuando practicamos algo que desconocemos, empiezan a generarse consecuencias. Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho poderlos saludar otra vez. Y bueno, hoy vamos a continuar. Si no se vieron el video anterior, estamos hablando de un tema bastante polémico y es el ocultismo y todo aquello que no se nos dice que es ocultismo, que tal vez ustedes no sepan. Entonces, si se quieren quedar, quédense porque va a estar buenísimo. Y si de pronto no saben de qué estoy hablando, voy a dejar aquí colgadito el video anterior para que ustedes lo vean y se pongan un poquito en contexto. Y hoy traigo una invitada especial que ha venido acompañándome hace varios videos. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Yani, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, encantada otra vez acá compartiendo escenario contigo. Y sí, vamos a hablar de temas escabrosos. Sí, temas ocultos, un poco ocultos y bueno. Ya hemos hablado en diferentes videos con Erika de cosas muy puntuales sobre la experiencia específicamente de Erika en el ocultismo. Y bueno, hoy quiero enfocarme un poco más en el testimonio. Específicamente yo he podido hacer aquí algunos videos donde cuento el testimonio sobre cuando practiqué algo de yoga kundalini y meditación trascendental y cómo descubrí, Eri, que eso también es parte de ocultismo, ¿no? Porque uno a veces piensa que el ocultismo es, ok, tú hablabas el video pasado del satanismo, hablabas de prácticas, pues que de pronto en lo que vemos son más relacionadas con lo oculto, con lo oscuro, con eso que a veces nos da temor, con las películas de terror que estuvimos hablando también la vez pasada, que nos comentaste varias cosas. Pero a veces pensamos que esto tan bonito como el yoga, donde nos relajamos y demás, no es ocultismo, ¿no? Exacto, no, y que ahorita se puso de moda, por decirlo de alguna manera, es parte de todo lo que está pasando con la nueva era, ¿no? Y ahorita el yoga es como ir a, no sé, a leer un libro, a tomar un café, a ir al psicólogo. O sea, ahorita el yoga se convirtió en una opción fundamental para todo el mundo. Y no sé si te has dado cuenta, Eric, que vamos a lugares, un parque, hace poco yo estaba en un lugar donde hacían talleres y uno de los talleres, hablando de literatura, era de literatura, un taller, pero en otro de los cuartos al lado decía taller de yoga. Entonces se vuelve como una práctica formativa, incluso donde aprendemos como, ay, como si fuera una rama del arte o algo así, pero hay mucho desconocimiento y yo desafortunadamente no lo sabía. Exacto, no, y también en la salud. O sea, ahorita que tenemos tantos problemas con la cuestión de la salud mental, el yoga se volvió una opción para eso. Practica yoga, ve al psicólogo y practica yoga, ¿no? Entonces, de alguna manera se convierte también en una práctica religiosa y espiritual, ¿no? Y sí, y mira que algo que yo supe hace muy poco tiempo y que me abrió los ojos y que me hizo como entender lo grave que es esta práctica, es de dónde proviene. Yo siempre le hablo a la gente brevemente el origen. Siempre que vayan a hacer algo, miren de dónde viene. Total. Porque a veces practicamos cosas que parecen lindas, decíamos del video pasado, lo que dice la palabra, es que Satanás se viste de ángel de luz, ¿no? Y es experto en ocultar precisamente eso que es horrible, no va a aparecer con cachos y cola, pero te va a aparecer tal vez como un profesor de yoga que tal vez tampoco sabe, porque la idea no es atacar, yo no quiero atacar de pronto a alguien que esté viendo el video y diga yo practico yoga, entonces no quiero atacarlos, pero sí que investiguen muy bien de dónde es que proviene, porque voy a contar brevemente para no demorarme mucho y no hacerles tan largo el video también. Y es que cuando yo empecé a practicar yoga, lo empecé a practicar precisamente porque buscaba tener como esa tranquilidad, esa paz en una vida normal, en donde había un trabajo, una pareja y una serie de eventos en mi vida. Y conozco a esta persona, esa persona empieza a enseñarme de yoga, ¿no? Porque siempre llega alguien que te va a enseñar. Yo no conocía, realmente era algo muy desconocido porque no proviene de nuestra cultura, ¿no? Colombia no es un país en donde
las raíces nos lleven al yoga. Y ahí es donde cuando uno empieza a investigar, bueno, ¿cuál es la raíz del yoga? Descubrimos que viene de una de las religiones, la más antigua en realidad, del mundo, que es el hinduismo, ¿sí? Y en el hinduismo hay una práctica que es precisamente el yoga kundalini. Y en esa migración de un montón de personas han llegado personas a Latinoamérica a enseñar yoga. Y desde los años 90, de acuerdo a las investigaciones que yo he realizado, se vuelve muy popular y se vuelve una opción para que tú te sientas tranquilo. Y hay una serie de posturas, entonces yo empecé a aprender y me gustaba mucho, lo confieso, en su momento, porque empecé a ganar flexibilidad. Y recuerdo pues que yo era un poco flexible, digámoslo así, llevaba mucho tiempo sin hacer ejercicio y esta práctica se convirtió en una práctica que ejercitaba también mi cuerpo. Entonces hay un doble gancho. ¿Y qué pasaba con lo espiritual? O sea, ahí hay algo muy importante que es el tema espiritual, porque sí, digamos que lo que tú dices, la opción de lo corporal, y mucha gente se va por eso, como corregir postura, ayudarte cuando los ejercicios no son tan efectivos en otras áreas, pues eligen el yoga como un método de sanidad. Pero hay algo fundamental a nivel espiritual, que eso es lo que toca tener cuidado. Sí, el problema es que cuando empiezas a practicar yoga, tú empiezas a dar beneficios, porque no vamos a decir mentiras, si es que se ven beneficios al inicio. Entonces el beneficio es, bueno, me siento bien, aparte lo haces en un lugar abierto, pones tu colchoneta, puedes estar solo, puedes estar en grupo, entonces se presta para muchas cosas. Incluso lo puedes hacer en lugares cerrados, es bastante flexible la manera en que se puede practicar yoga. El problema fue lo que empezó a pasar después de practicar. Cuando yo llevaba practicando varios meses, de repente empiezo a sentir un temor en la noche, y esto me gustaría ahondarlo más adelante, tal vez en un próximo video que hablemos del tema de la noche, porque resulta que cuando llegaban las 6 de la tarde yo empecé a sentir mucho temor. Al principio yo no lo relacionaba con el yoga porque digamos que pensé que eran otras cosas que estaban pasando en mi vida, que tal vez tenía problemas y tal vez por eso lo empecé a relacionar con temas de ansiedad. Pero todo se fue uniendo y a medida que yo seguía practicando yoga, y le voy a sumar algo que se practique con el yoga que viene como en combo, ¿cierto? La hamburguesita, las papitas, la gaseosa, más o menos, porque acuérdense lo que decíamos en el video pasado, y es que Satanás viene en combo con los demonios, y es la meditación trascendental. Entonces resulta que la práctica del yoga me llevó a la práctica de meditación, de esto dejar la mente en blanco, cosa que es imposible. Pero en esos momentos de meditación, que en mi caso fue muy, muy álgido en tiempos de pandemia. En el año 2020, cuando la pandemia se hizo global, fue el tiempo en donde solíamos hacer talleres de meditación, ¿sí? Y al principio, digamos que yo sí sentía esa paz, esa tranquilidad, escuchar musiquita suave, el que poner la mente en blanco. Y al principio no veía problema porque realmente me estaba trayendo beneficios, pero suele pasar que cuando practicamos algo que desconocemos, empiezan a generarse consecuencias, Totalmente. ¿sí? Y las consecuencias que empecé a sentir específicamente fue este temor tremendo a salir en la noche, ¿sí? Que luego, cuando ya empiezo a conocer de dónde proviene el yoga, en ese momento no lo sabía y no lo iba a asociar. Seguramente si a ti te está pasando y tienes temor, no puedes dormir en la noche, sufres de insomnio, yo te invito a que mires, escudriñes, si de pronto es que tienes alguna de estas prácticas dentro de tu cotidianidad. Porque inicialmente no parece tener una liga directa. Yo salía con mis perritos, yo tengo varios perritos, y solía sacarlos después de las 6 de la tarde, y empezó a pasar que sentía mucho miedo, como si alguien me estuviera persiguiendo. Era una sensación de temor que previo a estas prácticas no había aparecido. Era algo que yo no podía explicar. Incluso yo escribo libros, entonces se me ocurrió decirle a la persona con la que yo estaba en ese momento, voy a escribir unos cuentos para cambiar un poco la dinámica. Yo practicaba, y en el video pasado lo explicamos un poco, el tema de la nueva era, de la manifestación. Entonces yo dije, de pronto si yo empiezo a cambiar la historia, ¿cierto? Esta idea que tenemos, que nosotros cambiamos la historia, que somos nosotros. Entonces dije, de pronto escribo un cuento diferente donde yo ya no siento temor y entonces va a pasar. Y nunca se escribió el libro, ¿sí? Pero porque un montón de cosas empezaron a pasar después de eso, cosas que no fueron buenas para mi vida, y finalmente pues también salgo de ese lugar,
se acaba la relación, o sea, fue como un castillo de naipes que llaman, ¿no? Sí. De repente todo empezó a caer. Un declive de uno por uno, orgánico. Y es que hay algo que pasa con el yoga específicamente, y es una de las trampas también de lo que hablábamos desde el video de la nueva era, y lo traemos otra vez ahorita, y es el yo, ¿no? El yoísmo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el yoga y estas prácticas espirituales, el poder espiritual, el poder mental, todo se centra en el yo. Versus lo que dice la palabra de Dios, que nuestro corazón, nuestro yo es engañoso, ¿sí? Cuando no conocemos a Cristo, no somos criaturas nuevas, nosotros nos podemos estar autoengañando por años, por años. Muchos defienden de que esta práctica es una práctica milenaria, que no sé qué, pero eso no quiere decir que no sea, que no genere efectos negativos y consecuencias. No, y hay una cosa más que no dije, me parece súper importante acá, y es, el tema es que no es metafórico, o sea, no es metafórico, gente, y es que cuando nosotros practicamos yoga, estamos practicando religión. O sea, yo le digo a la gente, si tú crees que no eres religioso, yo soy más religiosa, créeme que cuando practicas yoga y meditación estás practicando hinduismo. Y el tema es que las posturas, luego de eso vino una investigación, fue ya después de haber conocido de Cristo, de empezar a recibir revelación de parte del Espíritu Santo, que es quien te muestra realmente qué es lo que hay detrás del oculto, porque mientras tú lo estás haciendo no lo vas a ver. No lo vas hasta que ya empiezas a sufrir las consecuencias, empiezas a ver tu vida como empieza a caer cada vez más, como nos decía Erika en su testimonio, lo que iba pasando con ella a través de esas prácticas de satanismo y de ocultismo específicamente, en donde ella empezaba ya a sentir cómo su salud mental se degradaba de una manera tremenda. En mi caso fue lo mismo, aunque son dos prácticas que parecen estar tan lejanas, pero las consecuencias son muy parecidas. Tienen un hilo en común, ¿no? El yoga, y hablando de lo que tú dijiste, el yoga y el satanismo van unidos. ¿Cuál es la unión? El yo, ¿no? El yo en supremacía, ¿no? Mi yo, mi interior es el Dios supremo, es lo importante, ¿no? Mi yo. Entonces, todo se reduce a de alguna manera, un narcisismo, un hedonismo, también un engaño, ¿no? O sea, cuando uno se pone en el centro de la ecuación, sabemos de que va a haber problemas. Y aperturas al mundo espiritual, porque resulta que después, en la investigación, que lo retomo porque lo dejé ahí, es que cuando empiezas a mirar las posturas son adoración directamente a demonios. O sea, si tú miras, hay una que se llama el saludo al sol, la montaña, el perro, todo tiene que ver con la naturaleza, coincidencialmente. El hombre, hay una que se llama el hombre. Entonces, cada postura, hay una que se llama cobra, que recuerdo que era una de las que a mí más me gustaba, porque tú te acuestas en el piso y tiendes a quedar como encorvado, pero estiras. Entonces, claro, ese estiramiento genera una especie de satisfacción a nivel corporal. Dices, ok, me estoy estirando, entonces sientes el estiramiento y sientes el beneficio. El problema es que cuando tú empiezas a mirar de dónde viene, resulta que cada postura es adoración a un demonio específico. Entonces, no es solamente estoy saludando al sol. Y yo siempre le digo a la gente, tal vez tú no nos creas si lo estás haciendo, porque cuando a veces nos cuentan cosas así, decimos, ay, no, son religiosos, es que todo lo satanizamos, y no se trata de eso, es de entender realmente de dónde proviene. Entonces, cuando los hindúes, ¿sí? Practican yoga, ellos lo hacen como una práctica religiosa, es como cuando los cristianos oramos. Tú oras, y cuando tú oras desatas el mundo espiritual, ¿sí? Hay devoción ahí, ¿no? Hay devoción. Yo estoy entregando mi alma a eso, estoy entregando mi adoración, mi alma, mi mente, mi fe, mi espíritu a eso. Entonces, correcto. Aunque lo ignoremos, no quiere decir que no suceda. Aunque ignoremos, no, yo voluntariamente, yo no hago eso, no sé. O sea, todo lo que nosotros hacemos indiscutiblemente es adoración, independientemente al Dios o a lo que creamos o no creamos, es adoración. Y mira que es que va en conjunto. Para ir cerrando con el tema, es que cuando tú practicas yoga,
al mismo tiempo practicas meditación. Entonces resulta que en la meditación lo que se dice es que tienes que dejar la mente en blanco, lo cual es imposible. Tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos de acuerdo a las investigaciones que se han hecho al día. Entonces sacar 60.000 pensamientos es imposible. Entonces tú tratas de dejar el pensamiento en blanco y en realidad el peligro de esto, y les digo investiguen porque acá hay un montón de información sobre el tema hoy en día, muy fácil tener la información, es que cuando dejas la mente en blanco, Eri, estás aperturando para que cualquiera esté en tu mente, ¿sí? Cualquiera entre en tu mente. Y lo que dice la palabra de Dios es que cuando uno tiene la casa vacía, y eso cada vez que lo pienso me da escalofrío, porque cuando tú tienes tu casa limpia, vacía, algo tiene que habitarlo. Y generalmente ese algo tiende a ser un demonio, y el demonio cuando se va, si tú limpias tu casa, el demonio vuelve porque tú de pronto decides hacer las cosas diferente y empiezas a practicar yoga porque lo ves como algo chévere, algo popular, Cool. algo cool, algo que la gente hace, que lo hacen en todo lado. Entonces vas a aperturar ese portal, digámoslo así, y tu mente se va a convertir en ese habitáculo, en ese lugar, para que no llegue solo uno, sino que pueden llegar hasta 7 demonios, según lo que dice la palabra. Total, y puede que no se manifiesten al momento, puedes tú pasar años. Pueden pasar años tú con literalmente esa cantidad de cosas y bichos que te acompañan y tú ni por enterado porque es que no crees. Pero el hecho de que no creas en eso no quiere decir que no existan, que dejen de existir. Correcto. El hecho de que, por ejemplo, tú no creas en Dios no quiere decir que no exista. Él no va a dejar de existir porque tú no crees. Así es, así pasa con el lado contrario, ¿sí? Correcto. Así pasa exactamente, que aunque desconozcamos y aunque digamos, es que no va a dejar de existir, no va a dejar de que la realidad espiritual sea un hecho. Y cambie, ¿no? Va a seguir igual. Exacto. Y miren, algo que les dejo ahí también para que lo analicen es por qué todo está relacionado. Vemos que lo que es la nueva era está relacionada directamente con las prácticas del yoga kundalini y de la meditación, y muchas de las personas que practican nueva era suelen tener como este sueño de viajar a India, conocer, ir a templos en la India, y todo tiene una relación directa porque todo sale de la misma fuente, todo viene de la misma raíz. Entonces lo que yo le digo a la gente es, yo te puedo contar un testimonio, profesores, por ejemplo, de yoga, que si ustedes buscan en YouTube, pueden encontrar un montón de gente que habla de gente que practicaba, por ejemplo, yoga y Reiki, que Reiki es uno de los niveles más altos, va como por categorías. Entonces un profesor de yoga termina volviéndose un profesor de Reiki, es una cantidad como de categorías, ¿no? Entonces pueden buscar también, los invito a que aparte de este contenido, si les interesa, si les quedó sonando, si quieren pues, incluso decir, bueno, no es cierto, búsquenlo y se van a dar cuenta de la cantidad de testimonios que hay. Totalmente. Y hay otro punto que yo quería hablar, y es que precisamente una de las teorías del yoga viene de uno de los mayores ocultistas del siglo XX, que es el Aleister Crowley, y es los 7 pasos del yoga. Él escribió los 7 pasos del yoga. Entonces, el man era un loco, pues si ustedes lo quieren investigar. Tremendo. ¿Cómo se llama para los que Aleister Crowley. Okay. Es uno de los mayores ocultistas del mundo, que también pues comulgaba con el satanismo y con la iglesia satánica. Entonces pues des en cuenta de que esto no es a la ligera, investiguen por ustedes mismos, no se queden solamente con una información, sino que los animamos a que realmente investiguen que el yoga no es por venir a echar hater, sino que en verdad son prácticas que aunque se normalicen hoy en día, no quiere decir que estén bien, no quiere decir que sean sanas, no quiere decir que me vayan a mí a sanar de forma genuina. ¿Sí? Te pueden aliviar unos meses, un tiempo, te puede hacer como dice la frase, pañitos húmedos, pero no va a ser algo que realmente te genere bien en tu mente, en tu espíritu y en tu cuerpo, sino que va a traer con ello consecuencias negativas, va a traer con ello consecuencias a futuro. Y hay mucha gente que lleva años, o sea, ustedes pueden decir, conozco a esta persona que lleva 50 años en el yoga. Los espíritus y el mundo espiritual no tiene tiempo. Correcto, correcto. Y puede que de pronto lo veamos por fuera bonito, pero la calidad de vida y lo que ocurre
no es lo que estamos viendo porque todo eso está oculto precisamente para que no podamos ver la realidad, ¿no? Pero este tema está buenísimo y yo creo que para un próximo video yo los invito a que nos sigan en el próximo video que va a salir pronto para que por favor estén ahí, compartan el material. Yo sé que hay gente a la cual le puede interesar mucho esto y puede ser muy beneficioso y es importante que la iglesia cristiana tenga conocimiento de estos temas, que dejemos como de tener ese miedo a hablar de estos temas, y es que el sincretismo religioso es una realidad tremenda y yo creo que el próximo tenemos que seguir hablando del sincretismo porque nada que hacer, es un tema tremendo. Entonces yo los invito a que por favor nos sigan viendo y que si no se han suscrito se suscriban al canal y compartan el material. Bueno, Eri, muchas gracias. A ti, Dani. Dios te bendiga. Dios te Dios los bendiga mucho.